Buenas noches, amigos que siguen cada domingo aquí a Desafío. No cabe duda de que en el mundo ha venido creciendo lo material, que muchas veces en nuestro país, en América, en el mundo, los hombres y las mujeres se interesan más por las cosas que están en lo inmediato. Y muchas veces nuestra cultura, los aspectos espirituales, lo que realmente hacen de la vida el sentir de ser humano, no se ven, no se cultivan. Por eso nosotros hoy vamos a tener aquí la participación del investigador, difusor, promotor cultural, folclórico más importante que tiene la República Dominicana, el licenciado Dagoberto Tejeda. Con Dagoberto nosotros vamos a descubrir qué es lo que ocurre con el carnaval dominicano en cada uno de los pueblos, sus avances, sus expectativas, pero también la riqueza que tiene la zona fronteriza en lo que es la danza, en lo que es la música, en lo que son las costumbres. Por eso les pedimos que nos esperen un ratico para con Dagoberto comenzar a hablar de esa gran riqueza que tenemos en nuestra vida y no la vemos, esa riqueza que fortalece nuestro espíritu y que se hace tan necesaria en un momento de crisis económica, en un momento de la gran delincuencia, en un momento en que hay que acudir a lo espiritual, al sentir de la vida, para que los dominicanos, para que el mundo acuda a una mejor forma de vivir. Esperen entonces en un momento la conversación con Dagoberto Tejeda. Hoy aquí en Desafío tenemos un gran honor y para mí particularmente una gran satisfacción de contar con una personalidad propia de nuestro pueblo, propia del desarrollo cultural y quien grano a grano ha venido construyendo y ayudando a que el país siga teniendo su identidad de dominicano y el Caribe también siga teniendo su identidad caribeña. Está con nosotros el sociólogo, investigador, promotor, difusor del folclore dominicano, de la cultura dominicana. Está con nosotros Dagoberto Tejeda. Buenas noches, Dagoberto. No, yo me siento en mi casa. Así mismo, yo me siento contento porque mi admiración que siempre le he tenido, siempre se le he dicho a Ángel Mato, nuestro amigo mutuo, y pienso que su papel en este momento de globalización, donde el dólar es el mismo dólar en todos los sitios, donde el cacao es el mismo cacao, entonces ahí es que su pasión, pero su pasión, ahí es que entonces tiene valor en que lo que somos los dominicanos es una característica propia de los dominicanos, como tienen los chilenos, como tienen los haitianos, como tienen los colombianos, y pienso que ahí el orgullo dominicano, vamos a decir así, se manifiesta cuando nosotros podemos lograr identificar, satisfacernos de eso que es propio nuestro. Por eso siempre he visto con mucho orgullo esa frase, digo yo, suya de que el Caribe va a transformar el mundo. Vamos a comenzar por ahí porque eso es suyo. Pero yo me siento muy honrado en este programa y me siento muy honrado porque comparto contigo un espacio que se llama Elias Piña, Comendador. Sí. Un espacio abandonado, marginado, sí. Pero yo puedo decir con toda credibilidad que es uno de los espacios con más diversidad cultural, es el espacio de mayor espiritual regional del país, donde hay una identidad a pesar de que la frontera fue un espacio reprimido y represor, un espacio donde
era clandestina la dominicanidad en un momento dado. Y nos fueron enseñando el tener que vivir de espalda a quien es realmente nuestro vecino. Y es un vecino en el que si hay un terremoto cerca, ahí no tiene frontera, la frontera no se paró. El de allá se sintió en Irepiña. Entonces, yo conozco tus preocupaciones, conozco tu trabajo, tu identidad, es de los pocos senadores que yo puedo decir que oye al pueblo, que le duele el pueblo, que se interesa por el pueblo. Y por eso me siento honrado compartiendo contigo este programa. Y yo voy a decirles que no solamente yo, sino Irepiña se siente muy orgulloso con ese sacrificio que usted hace de estar toda la semana allá y está construyéndonos lo que tenemos disperso. Y cuando usted descubre cosas que tenemos nosotros y no nos damos cuenta, es la máscara del diablo, el gagá. Ahora esa gran iniciativa de nuestro amigo el síndico Luis Minier con ustedes de hacer ese museo, que ese museo, los dominicanos que están en el país, los que están fuera, que nos ven por Telemicro Internacional, tendrán que irlo a ver después que ya usted lo concluya. Eso para mí entonces, es un sueño de una ventana que nos da una apertura para conocer unos vecinos que compartimos una pobreza, una marginalidad, un aislamiento, y sin embargo conformamos. Explique un poquito en qué consiste para que el pueblo dominicano, ese trabajo que está haciendo, repito, porque hay que darle su autoría al dueño, lo está haciendo Luis Minier con su padre, Dagoberto Tejeda. El ayuntamiento, la alcaldía de Comendador está insertada en un proyecto con la Unión Europea que se llama el Museo de la Cultura Fronteriza, y es mostrar la diversidad de los puntos comunes y las particularidades de la región. Hay 6 comunes del plantón central de Haití y hay 6 municipios de la provincia de Elías Piña. Ahí vamos a mostrar toda la cultura. ¿Qué vamos a mostrar? Vamos a mostrar la cultura de ambos países en función de una cosa que me parece fascinante, y es que a la entrada de Comendador, ahí está la ruina de que fue el esplendoroso Hotel San Rafael. Eso tiene ya más de 50 años abandonado, y entonces lo estamos recuperando para hacer ahí el museo. Y lo vamos a hacer en módulo. Va a haber un módulo de la vida cotidiana. Ese módulo va a tener toda la parte de la sala, del comedor, no solamente de las élites de Comendador, sino también los sectores populares, los fogones, las camas, las sillas, es decir, la vida cotidiana. Vamos a tener un gagá de la espiritualidad. Señores, con todos los prejuicios que nos hemos metido desde la escuela antinegra, antiafricana, antihaitiana, yo puedo decir que esa zona es la zona de mayor riqueza espiritual. Y esa riqueza espiritual se muestra en varias vertientes. Hay una vertiente que es, sin duda, la religiosidad oficial, que es la religión católica. Y vamos a encontrar que en todas las comunas, tanto de la parte de Haití como de la parte dominicana, los templos, las iglesias, como decimos nosotros, juegan un papel fundamental en la estructura simbólica y arquitectónica. Pero esa es la religión oficial, pero junto a ella hay una creencia del pueblo. En Haití lo vamos a representar en el vudú. El vudú que ha sido tan maltratado. ¿Cuál es la esencia del vudú para que los dominicanos... La esencia del vudú es sencillamente el resultado de un sincretismo de los primitivos habitantes de Haití, léase los que vinieron de África, de la costa de Guinea, y los que de una u otra manera se fueron incorporando a nivel español, y de ahí surge un sincretismo. ¿Qué es un sincretismo? Una religión popular simbólica para la vida. Entonces,
es una religión de interacción con la naturaleza y de interacción con los hombres para hacer el bien, no para hacer el mal. El vudú, por lo tanto, tiene un código popular, un código de identidad, con su música, su danza y sus cantos. Junto a eso, vamos a mostrar lo que es la religiosidad popular dominicana, más rica todavía que todas las manifestaciones, incluso de religiosidad popular del Caribe, donde nosotros vamos a tener desde un Buda en un altar, vamos a tener entonces todo lo que significa San Miguel, Beliebercán, Metricilí, o sea, todas las deidades, todos los luases y todas las metresas. Y eso son seres protectores, seres para el bien. Es una opción de democracia espiritual. Pero en Elías Piña vamos a tener, por ejemplo, una manifestación única que no existe ni siquiera en el otro lado de Haití, ni en ningún lugar del país, que se llama la máscara del diablo. La máscara del diablo. La máscara del diablo, esa espiritualidad tan profunda, viene de la llegada de la primavera. En Elías Piña, como del lado de Haití, hay mucha hambre y mucha miseria. Ahora mismo hay una sequía extraordinaria. Terrible, Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega la primavera, que comienza a caer las primeras aguas, hay una alegría tan profunda porque el agua va a preñar la tierra, va a venir la flor y van a venir los frutos. Eso va a amortiguar el hambre. Entonces aparece la máscara del diablo, que es parte de lo que yo llamo un carnaval cimarrón. Ese carnaval cimarrón, no porque los cimarrones tenían carnaval, sino porque el cimarronaje es una respuesta, una propuesta, una actitud de la vida de rebeldía, de búsqueda, de libertad, de lucha. Entonces, ante esa situación de la naturaleza, nosotros vamos a encontrar que la máscara del diablo salen con un vestido de mujer, en una relación, el vestido de mujer significa la primavera. La primavera. Y entonces van a tener una relación con que salen de los montes, por ejemplo, en el llano. Salen de los montes con una vara en la mano, pero esos golpes no son golpes de una violencia para hacer daño, son golpes purificadores, como en la Edad Media, todo el proceso de purificación. Hay un secretismo muy rico. Ahora, ¿cuál es la riqueza tan extraordinaria? Primero, para los niños, esos son personajes mitológicos para la socialización de un amor por la comunidad y un amor por los mayores. Cuando en las noches del Jueves Santo, las tardecitas, cuando está saliendo, ellos colocan las máscaras que son hechas con una base de cartón, pero con elementos de pluma, por ejemplo, y de los alemanes, elementos que van consiguiendo de la naturaleza. Comienzan en la rodilla, pasan la cabeza y terminan en la espalda. El anonimato es completamente fundamental. Entonces ellos colocan las máscaras, por ejemplo, la mía la colocan en la casa tuya, la tuya la colocan en mi casa. Al otro día tempranito la recogen, antes de que los niños despierten, van al campo y salen. Cuando ellos salen en ese proceso de purificación de la comunidad y de los niños, al final ellos colocan las máscaras una encima de la otra en una ceremonia ritual, en un ritual muy particular. Le pegan fuego a las máscaras para dos cosas. Primero, el fuego no solo es un fuego purificador, sino un fuego que define lo viejo y lo nuevo. Ya no pueden volver con la misma máscara el año que viene. Triunfa, y es una lucha entre la vida y la muerte donde triunfa la vida. Cogen la ceniza, eso no ocurre en el lugar del país. En ningún sitio. Cogen la ceniza y la tiran en los sembrados como un culto a la fertilidad. Entonces, el nivel de intimidad con la naturaleza en términos espirituales, no existe ninguna región del país más profunda en esa relación entre la primavera, la lluvia que hay. Y eso mismo va a pasar en otra expresión espiritual, que es el Gadá.
Y es interesante lo siguiente, en el país hay 3 modalidades de gagá. El gagá que nosotros conseguimos, por ejemplo, en Jaina, en Palabé, que es el gagá del ingenio. Tienen un traje, comienzan el Jueves Santo, el Viernes Santo son las ceremonias fundamentales, y se van a recorrer los caminos del domingo. Está la otra modalidad, ninguna de las otras modalidades hasta hoy han sido escritas. Es el gagá de polo. Es un gagá dedicado a Dambalá, cuyo símbolo es el arco iris, ligado a la lluvia, a la primavera. Y salen entonces por los caminos, eliminando toda la energía negativa y trayendo energías positivas. Y está el gagá de Elías Piña. El gagá de Elías Piña es el gagá más teatralizado que existe en todo el Caribe. Yo conozco los gagá de Haití, conozco los gagá de Santiago de Cuba y conozco los gagá a nivel nacional. Ni en el gagá del ingenio, ni en el gagá de polo existe esa dimensión tan pedagógica, tan educativa como el gagá de Elías Piña. Por ejemplo, está definida en dramas teatralizados. Hay uno que se llama La violación de Teresita. La violación de Teresita es buscar una muñeca bien linda, se le hace un cuerpo gigante. La música comienza, el ritmo del gagá, que comienza lento y poco a poco va entrando en un nivel de éxtasis. Entonces, Teresita es la representación de la primavera. El tipo que la abraza, la va besando, la va acariciando, porque es la representación simbólica de cuando la lluvia preña la tierra. Entonces, él va subiendo el clima de la música. En un momento dado, cae la muñeca al suelo, el bailador, no bailarín son los de los shows, el bailador se sube encima de Teresita y simula un acto sexual. Para la gente que está presa a los valores occidentales, es una blasfemia, eso no puede ser, pero en ello tienen otro código, con otro lenguaje, con otra cultura, donde la simulación del acto sexual es la lluvia preñando la tierra. Entonces, no hay una expresión más sublime, más espiritual, con unos colores que simbolizan lo sobrenatural. Hay, por ejemplo, otra escena que se llama la muerte. La muerte comienza a contornarse, con una máscara. Y en un momento dado la máscara cae. Y entonces, ¿el símbolo cuál es? Es la lucha de la vida y de la muerte, donde triunfa la vida. Entonces, estamos hablando de una espiritualidad de esperanza, estamos hablando de una espiritualidad humana, profunda, trascendente, donde hay un diálogo y una comunicación con lo sobrenatural. Por eso es que el vudú, no importa que pongan redes de internet y televisión, no importa. Mientras haya hambre, haya miseria, mientras haya marginalidad, donde haya gente sin trabajo, va a haber vudú, va a haber religiosidad popular. ¿Por qué? Porque ante la injusticia de un tipo de sociedad donde una élite realmente es la que vive bien, esa mayoría tiene un camino. El camino es la ayuda de lo sobrenatural. Convivir con convivir con los otros, interpelarse con los otros, relacionarse con la naturaleza. Por eso uno puede tener, cuando habla de patrimonios de dominicanidad y patrimonios de identidades, en Elías Piña nosotros tenemos las manifestaciones culturales todavía con una dimensión como no la tiene ninguna otra región del país. Fíjate, yo sigo enamorado de Elías Piña. Yo dialogo con las espinas, con las piedras, con las plantas, con todo lo que huela a Elías Piña, porque la frontera es una síntesis de expresión de dos pueblos que durante años han tratado de separarlo y de marginarlo. Pero señores,
Cuando uno los viernes por la mañana se levanta y comienza a caminar por el mercado internacional de las piñas, tú te das cuenta quién es dominicano y quién es haitiano. No hay diferencia. Y por eso, por ejemplo, el Viernes Santo, nosotros estábamos con un gagá en la tierra de nadie, un gagá dominicano, y apareció un gagá haitiano. Y entonces tú no distinguías cuál era el haitiano y cuál era el dominicano, porque eran los mismos personajes, los mismos símbolos, danzaban de la misma manera con las caderas que lo hacen los caribeños y los dominicanos. Tú no ves que un gringo no puede bailar un merengue. No. Porque tiene 2 varillas en la cintura. Entonces, por eso hay una presencia de identidad, una presencia sincrética. Hay una presencia. Entonces, claro, ¿a qué ligamos eso? Ligamos eso para una atracción turística a lo que son los patrimonios naturales de Elías Piña. Y cuando tú ligas los patrimonios naturales, la ecología de Elías Piña, con la cultura de Elías Piña, entonces yo me sentiría orgulloso de ser senador por Elías Piña. Bueno, yo te envidio. Y nosotros nos sentimos orgullosos de tenerlo usted allá y de tener la posibilidad de que descubra tantas cosas que tenemos buenas y estamos con ella y no nos damos cuenta. La riqueza en la medicina popular de Elías Piña no ha sido mostrada porque es una propuesta clandestina por los problemas que hubo en el periodo trujillista. Pero, bueno, si hablamos de Elías Piña y hablamos de un senador como tú, en que yo me siento honrado con tu amistad, igualmente. Podemos decir que el senador, la oficina del senador y nosotros estamos preparando varios proyectos. Un proyecto que va directamente a la recuperación y revalorización de lo que es el gagá en Elías Piña. Vamos a hacer un proyecto de recuperación y revalorización de las máscaras del diablo, única. Es un patrimonio que traspasa. Nosotros queremos aportar al país y al Caribe esa máscara ya tratada por la vía del proyecto, y también ese gagá, un gagá que nosotros, bueno, yo lo conviví desde pequeño, y eso es parte de mi infancia, y a veces yo he tenido el temor, Dagoberto, de que se vaya perdiendo el gagá, como la mangulina del sur. Pero vamos en el próximo segmento a hablar un poquito de eso. Con el maestro siempre hay muchas cosas que hablar, porque han dado decenas de veces todos los rincones del país, de nuestro Caribe, y no solamente en la función de promotor, de difusor, sino de investigador también. De manera que vamos a una pausa y en breve continuamos con Dagoberto Tejeda. Aquí continuamos con el maestro Dagoberto Tejeda. Como vieron en el primer segmento, hablar y conversar con él es vivir nuestra costumbre, es vivir lo que es la República Dominicana, lo que es la isla, lo que es el Caribe. Un hombre que con su opinión, con su investigación, une y descubre lo que está a veces frente a nuestros ojos, pero que nosotros mismos no lo vemos, y que es parte de nuestra identidad, y yo diría parte también de nuestro orgullo y nuestra satisfacción. Por eso yo, y sé que así son los elapiñenses, los fronterizos y los dominicanos, nos sentimos orgullosos con tantas investigaciones, tanta cultura que ha logrado descubrir, que le ha plasmado en decenas de libros que yo lo podría en la mente incluso memorizarlo, y que cada vez tiene y cada vez aporta
cosas nuevas, así como está haciendo ahora el Museo Fronterizo, no solamente dominicano, sino junto con Haití. También ha trabajado en una serie de joyas de libros que él podrá decir algunos para que ustedes conozcan más, porque el país lo conoce. Pero creo que como el tiempo en televisión es corto, nosotros venimos a ver todo y a escuchar a Dagoberto. Yo estaba diciendo que eso de la mangolina, que me ha preocupado porque como que hace 20, 30 años se escuchaba más, se escucha menos ahora. También yo he tenido el temor de que el gagá desaparezca, es decir, esa tanta cultura que a veces lo que llaman la gente, no sé si es así, el sociólogo de usted, la transculturación, que yo recuerdo de la época de John Travolta, al final de los 70, como que ha venido un tipo de música y de comida, y una serie de influencias de otra cultura que trata de veces de aplastar nuestra cultura. ¿Qué usted piensa? Pero yo no quiero que pase el programa sin un testimonio. Yo tengo muchos amigos, diputados y senadores. Sí. Aquí hay una cantidad de senadores. Son la minoría, pero bueno, están. Sí. Que cuando hablamos de las manifestaciones, las tradiciones del pueblo, la cultura popular, no creen en ella. Es que eso es lo que queda, lo material Entonces, se va. ¿qué es, por ejemplo, lo que me hace venir a un programa como este? Que ayer yo te dije, sí. De una vez me sentí contento. ¿Qué es lo que hace? Que tú eres de los pocos senadores que siente orgullo, que no te sientes avergonzado de la cultura popular. No. Y que tú sabes que la cultura popular es la esencia de la identidad y que sin identidad somos los que tú quieras menos país. Yo quiero, cuando esté un poquito más viejito, dedicarme, Dagoberto, a la cultura. Después que ya trabaje más en lo que es la agricultura, la salud, pero mira, dedicarme a la cultura. Esa preocupación tuya de la mangolina es una preocupación de nuestra. El grupo Vicini, en este momento, acaba de lanzar un libro sobre los bailes folclóricos dominicanos. El libro lo escribí yo, es un libro extraordinario. Todo el mundo dice que es uno de los 2 o 3 libros más hermosos del país. Está Furcolo, papel satinado, en inglés, en español. Tiene una cantidad de fotografías que son obras de arte. Bueno, ahí yo hago un análisis de los bailes en el país. Los bailes folclóricos, los bailes populares. Y en los bailes folclóricos yo diferencio aquellos que son solo recuerdos, que son los bailes fundamentalmente coloniales, aquellos bailes que están en agonía, que solamente quedan en algunos pueblos, están en agonía, en algunas familias, y otros que son los bailes que están vivos de la vida. O sea, y eso de agonía, ¿cuál es? Entonces, ahí está la mangolina y está el carabiné. Carabiné. En la región del sur, que es la parte del escenario histórico, vamos a encontrar que han ido San Cristóbal, Baní, Asua, y nos adentramos al sur profundo. Yo puedo decirte que tengo la información del profesor Carlos Andújar Persinal, mi hermano y amigo, sociólogo y antropólogo, que en las matas de Farfán queda una de las pocas familias donde está la mangolina. Entonces, ahí tenemos que desarrollar un proceso para que no se pierda, para que reviva. Entonces, esa preocupación tuya es totalmente válida. Yo puedo decir, por ejemplo, que cuando hablamos de cultura y hablamos de la naturaleza, el medio ambiente, en Bánica tenemos una de las manifestaciones más increíblemente interesantes, en la cual inclusive yo hice un documental en donde en Bánica hay un cerro, se llama el Cerro de San Francisco. Para subir lo que hay son unos caminitos y unas escalinatas. Ahí hay una cueva inmensa, donde caben cientos y cientos de personas. Para la fiesta de esa región, nosotros entonces van a Bánica en peregrinación del país entero y sobre de fuera todo viene gente de la región. Ese es el centro de peregrinación
más importantes que hay en la región sur y que el país celebra todos los 4 de octubre, se concentra la religiosidad ahí en ese cerro de Bánica. En ese cerro de Bánica. Sí. Yo, por ejemplo, tuve una experiencia interesantísima. Yo vi que al obispo dando una misa. Sí. Y yo dije, este obispo no me va a engañar a mí. Sí. Él tiene que montarse un helicóptero para subir ahí. Sí. Porque yo subí, bajé de noche, de día, a todas horas. Sí. Porque ahí se amanece, el 3 para el 4. Sí, sí. Se amanece ahí. Entonces, yo, bueno, llego y espero al obispo. Sí. Digo, déjame caminar con él a ver si es verdad. A ver si verá que va a subir el obispo. ¿Quién me dejó botado a mí? No, eso es un obispo. Monseñor Durión. Es un obispo del diablo. Sí, no. Ese obispo construye más que obra pública. Me dejó botado. No. Dio la misa allá arriba. Monseñor, dio la misa allá arriba, bajó y dio la otra misa en la iglesia de Bánica. Sí. Yo quiero decir que en Bánica, frente a esa iglesia de San Francisco, está el reloj del sol. Ese reloj del sol original, solamente existen 2 en el país. Ese es el único reloj del sol del interior del país, de todas las regiones. De todas las regiones. El otro está aquí en la zona colonial. Sí. Entonces, ese reloj tiene un valor histórico, turístico, realmente único y extraordinario. Sí. Ahí, cuando nosotros hablamos de ese reloj, estamos hablando de la historia. Bánica se creó en el 1513, creo, Bánica. Después de San Juan de la Maguana, la población más importante era Bánica. Sí. Ahí había inclusive un puesto aduanero posteriormente. Entonces, nosotros tenemos esas cosas que tú comienzas a hacer preguntas. Sí. Y no hay especialista que te dé respuesta. Sí. En Elías Piña nosotros tenemos comendador en la provincia de Elías Piña. Sí. Nosotros tenemos el cementerio de Macasilla. Macasilla, sí. Ese cementerio, los especialistas, Glenny, ha estudiado, por ejemplo, ellos han estudiado, Dalí Rosado, han estudiado ese cementerio. Y es un cementerio extraordinario. Pero nadie tiene respuesta. Los que están enterrados de ahí, ¿de dónde vinieron? Sí. No hay población cercana, hay una cantidad de hipótesis, pero es patrimonio. No, lo que era en cada tumba, la casita que se hacían así, es una cosa... Yo he recorrido la zona, tanto de Haití como de la cercanía dominicana, y he encontrado esas tumbas. O sea, que son unas tumbas de 1800 y tanto. Son símbolos, eso es patrimonio de la nación, patrimonio único. Puedo decir, por ejemplo, que el alcalde de Elías Piña, comendador. Hicimos una visita y se acordó que se va a hacer una verja de protección, porque hay algunos atrevidos que han profanado algunas de esas tumbas, porque le han metido en la cabeza a la gente de por ahí que hay oro. Que hay oro ahí pasado debajo de la tumba. Y entonces han hecho profanaciones que son insustituibles, que no pueden ser que ya se rehechas. Entonces, estamos hablando de una cantidad tan grande de patrimonios históricos, culturales, que no merece la marginalidad, no merece. Me dio mucha mucha que en Macasía también hay un proyecto agrícola, un proyecto de animales extraordinariamente fascinante, único, hecho por las Fuerzas Armadas, y que se hizo un programa, la Z hizo un programa extraordinario ahí, y el próximo domingo el presidente de la República estaba presente. Eso fue para nosotros un orgullo y le puedo decir que hace 4 o 5 años eso estaba abandonado. Cuando la Fuerza Armada entra y comienza a hacer proyectos, ya se comienza a ver vida para proteger todo eso que está ahí y para disfrutarlo también. Pero eso dice una nueva actitud del jefe del Estado que nosotros celebramos. Bueno, déjame decirle algo, Dagoberto, que para este presupuesto de 2013 el presidente Danilo Medina incluyó 5 millones de pesos
para que nosotros empecemos en la provincia, vamos a decir, declarada ecológica, y esos 5 millones de pesos, que es un comité que está presidido por el senador, están los alcaldes, varias entidades, ya hemos estado hablando, y la idea de nosotros es empezar la parte de investigación en eso que tú estás diciendo, en el asunto del Cerro de San Francisco, puede convertirse en un futuro igual que la Mercedes ya. Turismo religioso, porque ese es el lugar más importante de atracción. El cementerio, la cueva indígena que hay en Hondo Valle, Rancho La Guardia, el museo que usted está haciendo. O sea, son una serie de atractivos que van a servir, como usted dice, para ese turismo. Pero tú y yo estamos comprometidos en un museo militar. Bueno, el museo militar, así mismo, es bueno que usted lo recuerde, ese museo militar que ahora se está planteando que se haga en la aduana vieja, que es una estructura hecha de cuando la invasión norteamericana, ahí estaría un edificio grande, estaría gran parte de la parte de Cefrón y la parte para el museo. Sí. El ministro de la Fuerza Armada lo ha visto con buenos ojos. Yo tuve el honor de conversar con él. Correcto. Y le encantó la idea. Incluso dicen algunos generales, como el general Guerrero Clase, que puede recuperar pertrechos militares de nuestros héroes, de Elías Piña, los hermanos Pinzón, de Antonio Duvergé, que estuvo en La Mata, y ubicarlo entonces en ese museo militar, que junto con un museo cultural que usted tendría, que usted está haciendo, ya sería... Entonces tenemos una loma allá arriba con 2.200 metros sobre el nivel del mar, que cuando la temperatura está a 30 abajo, ahí está a 7 a 8. Es decir, y una naturaleza todo puro, donde nunca ha habido abono ni insecticida, que ahí sí se pueden hacer, por ejemplo, ya habitaciones para que el turista pueda tener ahí entonces la posibilidad. Eso que tú planteas del Museo Militar es sumamente trascendente en Elías Piña. No es posible entender a Elías Piña, comendador, la frontera, sin la presencia militar, sin la actividad militar. Entonces, históricamente, eso tiene inclusive una cultura particular. Y eso nos da a nosotros una recuperación de la memoria. Adriano, tenemos que recuperar la memoria. Por ejemplo, mira, ahí en Bánica, cuando vamos al Cerro de San Francisco, nosotros podemos ver una cosa fascinante. Llegan de todos los lugares del país peregrinos. Hay una viejita que yo digo, ay, las pobres, esas no van a subir, me dejan atrás. El espíritu la lleva. El espíritu de la fe, pero llevan latas de comida. Que eso es lo que hace falta, da un hábitat para que la gente permanezca más. Exacto, hay que hacer una ramada para hasta una habitación que la gente amanezca bien. Porque cuando llueve hay problemas. Entonces, por ejemplo, la gente lleva comida, pero la gente se sienta y comparte la comida. Con los demás, Entonces, estamos hablando de un centro de peregrinación. Y eso llena de espíritu, revive a la gente, le da más deseo de vivir, del bien. Esas son las muestras de espiritualidad. Y la iglesia de Bánica, señora, la iglesia de Bánica es una iglesia colonial, es una de las iglesias más antiguas del país, es una iglesia hermosísima, pequeña, pero chulísima. Entonces, yo pienso que la responsabilidad de nosotros está en la difusión, en la divulgación. Por ejemplo, la investigación prácticamente usted la tiene. Claro, este programa va a contribuir extraordinariamente a que mucha gente de Elías Piña va a decir, ¿qué? Eso no, pero yo no conocía eso. Y siendo vecino de... Pero ese reloj del sol, eso ahí se deben de llevarlo a los estudiantes de las escuelas para que puedan tener una idea de la magnitud de lo que significó en ese momento Bánica. Y el papel entonces de Elías Piña sobre eso. Bueno, vamos a otra pausa, Dagoberto. En breve continuamos conversando aquí con el maestro, sociólogo, el gran folclorista de todos los tiempos. La gente dice el viviente, porque otro, al hermano de él, ya no lo tenemos con nosotros y no apenas, pero cuando sacamos cuenta, desde los indios para acá, Dagoberto está entre los primeros lugares y nosotros nos sentimos de manera muy orgullosa como dominicanos de tener a Dagoberto aquí explicando, porque es un hombre del Caribe que quiere vivo ver cómo el Caribe influye en el mundo. Ya vemos que América Latina, con los argentinos, tenemos un papa nuevo. Ya sabemos que lo que dice Dagoberto puede ser posible, de manera que
En breve seguimos aquí con Dagoberto en Desafío. Ya con él, ustedes han escuchado todas esas investigaciones que tienen, pero también una de las cosas que más me gusta es que no se queda con la investigación, sino que la promueve, la difunde y organiza los grupos para eso. Ya ustedes han visto que no solamente para Elías Piña, sino para toda la frontera y para el país, ya tienen muchas opiniones. Ya tenemos el acuerdo con la propuesta que usted va a hacer para el asunto de la máscara. Tenemos también del folclore. Del Gagá. Yo me atrevo a decir desde aquí, y lo voy a decir sin consultarlo, pero sé que es así, que con el ministro de la Fuerza Armada, él, que es un hombre de ciencia, de apertura, y que yo sé que le impresionó mucho su participación allá en la Z, cuando estuvo en Macasilla, también en ese museo militar, que usted ponga su mano prodigiosa ahí, de manera que nosotros vayamos teniendo una edificación. Cuando se acaba el pasado segmento, usted mencionaba a Elías Piña. Elías Piña, bueno, como provincia del año pasado cumplimos los 70 años, pero la gente conoce muy poco de lo que fue Elías Piña, lo que fueron esos militares que ofrendaron su vida por nosotros. Y eso es un valor que hay que tenerlo. Antonio Duvergé, que desde la Mata de Farfán dirigió toda esa tropa, ese gran militar, de manera que esa parte de la cultura, de la religión con lo militar, nos da entonces a nosotros la identidad propia, que podemos convivir con los haitianos, porque cada quien tiene su propia cultura. ¿No es así, Dagoberto? No hay forma de salir corriendo. Sí. Al menos que no nos tapemos los ojos y hagamos como el avestruz, Sí. que hasta ahora eso es lo que hemos hecho. Sí. Y eso es lo que hace que alimenta los prejuicios, Sí. los racismos, lo que alimenta es la división. Por ejemplo, cuando los viernes vamos al mercado de las piñas, allá en Comendador, nosotros podemos darnos cuenta las cosas que son comunes. Sí. A nivel de las necesidades, las respuestas son las mismas, porque la respuesta está en función de las posibilidades económicas. Se combinan ahí para eso. Se combinan. Por ejemplo, esa cantidad de macuto, de árgana, que nosotros vemos en el mercado de Elías Piña, es extraordinaria, hecha por artistas a niveles populares. Entonces, en Elías Piña hay otras cosas que tenemos que trabajar como propuesta y como proyecto. Una de ellas es el carnaval. Sí, o que el carnaval, sí. El carnaval a nivel nacional es la manifestación más trascendente de la cultura popular. En todos los pueblos nadie compite con el carnaval. No hay político así es. que se atreva a hacer un meeting en medio de un carnaval. Participamos ahí adentro. Pero no compite. Es decir, porque se van a quedar solos. Así mismo es. Entonces, hay dos cosas que no se compiten: el carnaval y la ruta Telemicro. Eso son dos cosas que no se pueden competir. Entonces, nosotros tenemos que en el país, a partir de 1983, cuando organizamos, y yo estoy hablando de varias personas, como el doctor José Francisco Peña Gómez, Milagro Ortibó, Feyo Subervillo, organizamos el primer desfile nacional de carnaval. A partir del 83, todos los pueblos querían venir cuando era a ver una Peña muestra, Gómez. para ver la muestra nacional, que eso era el desfile. Y eso hizo que fueran creciendo todos los carnavales, hasta el punto que en La Vega hoy nosotros podemos... Cuando yo estudié en La Vega no había carnaval, era olímpica, y mire lo que hoy, no había carnaval allá. La Vega es el carnaval más mercadeado, el carnaval
con mayor dimensiones en términos comerciales y con una presencia donde el carnaval es una locura en La Vega. Sí. Entonces, así como el de La Vega, encontramos, por ejemplo, en Bonao, o un carnaval como el de Santiago de los Caballeros, que se ha mantenido con unos niveles de diversidad realmente trascendentes. Cotuí, que históricamente es uno de los carnavales más ricos del país. Cotuí. Cotuí. Sí. Pero ¿Usted participa en el de Baní ahora? yo soy de los organizadores, fundadores Sí. del Carnaval de Baní, Sí. del desfile regional de Baní. Sí. Baní, por ejemplo, cada uno tiene unas características fundamentales. Baní es el único o de los poquísimos pueblos del país que el carnaval no tiene diablos. Oh. Allá prevalece el robalagallina como personaje. Rochi, un muchacho de barrio, creativo, ha organizado una comparsa que ha tenido dimensiones nacionales, internacionales, que ha ganado varios premios a nivel del desfile nacional, y es en base a robalagallina, pero con una dimensión espiritual, con una religiosidad simbólica. Entonces, han hecho de Baní una cosa interesante. Baní es un grupo satélite que tiene varias comunidades rurales a 3 kilómetros, 4 kilómetros, muy desarrolladas, entre comillas, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Que se ha logrado insertar en el carnaval de Baní todas las comunidades rurales. Entonces, cada comunidad es una atracción. Por ejemplo, la comunidad de Paya tiene una comparsa de San Santiago, que va con su caballo y que va con el santo, y van todos. Entonces, Sombrero, por ejemplo, tiene, donde hacen las muñecas de trapo, tienen una comparsa extraordinaria de muñecas de trapo, bellísima. Sí. Entonces, Baní es uno de los pueblos donde hay mayor diversidad en el carnaval. Cosa que no ha conseguido La Vega, donde no hay diablo. Vaya, sí. Mucha gente no sabe que el carnaval hoy, más trascendente, más importante, de mayor diversidad, de mayor identidad, para mí, el mejor carnaval del país en este momento está cerca de Elías Piña, está en San Juan de la Maguana. El San Juan de la Maguana. San Juan de la Maguana tiene una síndica loca, pero una locura creativa, Hanoi Sánchez. Y Hanoi ha hecho... Ha levantado eso, Hanoi. No. ¿Por qué tiene el carnaval de Elías Piña? Hay que reconocer eso. ¿Qué tiene el carnaval de San Juan? El carnaval de San Juan tiene, primero, una diversidad de personajes que van desde lo popular hasta la fantasía más extraordinaria. Tiene todos sus personajes, su contenido y comparsa a nivel de lo que significa la cultura local, las tradiciones, las leyendas, los personajes, los símbolos de San Juan, están en el carnaval de San Juan. En San Juan han desarrollado una herencia africana que se había ido perdiendo, que es la sobredimensión de los personajes. O sea, en San Juan uno encuentra personajes gigantes. Esos personajes gigantes, una sobredimensión de la fantasía, que hace un recorrido a través del tiempo. Entonces, Hanoi Sánchez tiene esa gran ventaja. Dagoberto, ya por último, eso es parte del folclore. De folclore moderno. Ya por último, urbano. Para cerrar, un mensaje para aquellos que no, aquellos que deben tomar más en cuenta nuestro folclore, nuestra cultura. Mira, autoridades, empresarios, gente común del pueblo, ya para cerrar. Mira, yo nací en Baní, yo soy una gente del país, pero si yo fuera de la provincia de Elías Piña, yo me sentiría extraordinariamente orgulloso. Por eso yo quisiera que la gente de Elías Piña asuma conciencia de la riqueza que tiene, de los patrimonios que tiene, para que pueda sentirse orgulloso de decir, yo soy de Elías Piña, yo soy eliaspinense, y
yo tengo un patrimonio natural, histórico, cultural, como no lo tiene prácticamente ningún lugar del país. Entonces, yo me sentiría muy orgulloso si yo fuera un senador como tú, yo anduviera con la cabeza bien alta. Usted ya es de Piña también, o sea, puede sentirse orgulloso. Y para nosotros es un orgullo que nos esté ayudando a descubrir lo que tenemos ahí, esa gran satisfacción de la cultura, del folclore, que se disfruta mucho. Ese carnaval de Piña la gente ya llueve. No, nos vamos a meter sí, como propuesta y como proyecto correcto. para hacer de Las Piñas un carnaval, ese es el carnaval de Canestolenda, Sí. porque el mejor carnaval, Sí. el carnaval cimarrón, lo tiene Las Piñas. Bueno, con nosotros, después que usted inaugure el museo, vamos a volver entonces ya con el proyecto de lo que se esté haciendo, tanto para la máscara, para el carnaval y para otros aspectos de la cultura. Muchas gracias, Dagoberto. No, Bueno, gracias por recibirme en tu casa. no, bueno, para nosotros ha sido un gran honor contar con una personalidad de tanta profundidad en la investigación, de tanto espíritu e interés en la promoción, en la difusión, no solamente del folclore, sino de nuestra cultura en general. De manera que será hasta el próximo domingo con otro invitado tan importante como Dagoberto Tejeda.